Buenos días, alumnos y mamitas del matemático Pascual Saco. Continuamos con las clases virtuales. Vamos a ver el curso de geometría, tema circunferencia. Veamos. La circunferencia es una figura geométrica plana cuyos puntos equidistan a un punto fijo del mismo plano. Y ese punto fijo, chicos, le llamaremos centro. Como tú puedes ver aquí en esta circunferencia, estamos mostrando varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a ver. El centro, ¿no es cierto? El radio, que es la distancia que une al centro con uno de los puntos de la circunferencia, ya sea, por ejemplo, acá, R que le hemos puesto radio, o puede ser OA o OB. Es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. Eso es el radio, la distancia, ¿ok? Cuerda. La cuerda es una línea, ¿no es cierto?, que une dos puntos de la circunferencia. Pueden ser dos puntos cualquiera. Acá le hemos puesto MN, ¿ok? Diámetro. El diámetro también es una cuerda, pero la característica principal del diámetro es que pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, diámetro es una cuerda, ¿no es cierto?, que pasa por el centro de la circunferencia y la divide en dos partes iguales. Ese es el diámetro. Diámetro AB. Ah, y ojo que el diámetro es el doble del radio. Recuerda que el radio era OA. OB, el diámetro es dos veces el radio, ¿ok? Recta secante, se llama secante porque biseca a la circunferencia, la corta en dos puntos. Aquí está L2, le hemos puesto recta secante, ¿ok? Y la recta tangente se llama tangente porque toca en un solo punto la circunferencia, ¿ok? Y este punto precisamente que está uniendo la recta tangente con la circunferencia se llama punto de tangencia, ¿ok? Y el último se llama arco. El arco es una porción de la circunferencia que se forma al trazar una cuerda. Si nosotros trazamos la cuerda MN, esta porción que se encuentra aquí se llamaría arco. ¿Ok? Fácil. Esto es definición nada más, introducción. Vamos a ver las propiedades. Dice, si O es centro y P es punto de tangencia, OP es perpendicular a la recta L. Te vuelvo a repetir, si O es centro, ya me dicen que es el centro, y P es punto de tangencia, ¿qué pasa si yo trazo, ¿no es cierto?, desde O hasta P una recta? Bueno, vendría a ser el radio, ¿verdad? Pero ese radio cae formando 90 grados, por eso se dice que es perpendicular. Si en la circunferencia yo trazo dos cuerdas que tienen la misma longitud, entonces sus arcos también medirían lo mismo, ¿ok? La medida del arco AB es igual a la medida del arco CD. Si en la circunferencia yo trazo dos rectas tangentes, estas dos rectas tangentes tienen la misma medida. Dice acá, P y Q son puntos de tangencia, entonces PR mide lo mismo que QR. ¿Ves? Si en una circunferencia yo trazo dos tangentes, estas dos tangentes tendrían la misma medida. ¿Ok? Dice, si O es centro, OP perpendicular a AC. Y me dicen que AB igual a BC. Mira, si O es el centro y yo trazo, ¿no es cierto?, OP sería perpendicular a AC en el radio, ¿no es cierto? Estas dos distancias serían iguales. Fácil. ¿Cuál es la última propiedad? Bueno, si nosotros trazamos dos cuerdas, ojo, ya no dos cuerdas iguales, sino paralelas, estos arcos pequeños que se forman al costado serían iguales. La medida del arco AC es igual a la medida del arco BD. ¿Ok? Fácil, eso solamente es introducción. Vamos a ver aquí ahora ángulos en la circunferencia. Vamos a ver qué ángulos se pueden formar en la circunferencia. Tenemos el ángulo central, el ángulo inscrito, el ángulo semi-inscrito, el ángulo ex-inscrito. Aún falta todavía. Vamos a explicar estos cuatro. Se llama ángulo central porque se ha formado desde el centro de la circunferencia. ¿Cuál es la propiedad de este ángulo? Que este ángulo tiene la misma medida que el ángulo formado por estos dos radios, ¿ok? Acá dice, mira, X es igual a la medida del arco AB. X es igual a la medida del arco AB. Quiere decir que si este es 30, este es 30. Si él es 60, él es 60, etc. Ángulo inscrito, porque se encuentra dentro de la circunferencia, ¿ok? Este ángulo inscrito es la mitad de su arco, ¿ves? X, acá está el ángulo inscrito. Ojo, cuando tú veas un problema, no empiezas porque dice X, empieza tal cual la fórmula. La fórmula dice, el ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco AB. O tú puedes decir al revés, no, el arco es el doble del ángulo inscrito, cualquiera de los dos. Quiere decir que si este es 30, el de acá afuera es el doble, 60. Si este es 40, el de acá afuera es el doble, 80. Y si lo hago al revés, bueno, si este es 100, este sería, el ángulo inscrito es la mitad, 50. Si esto es 120, esto es la mitad, 60, etc. Ángulo semi-inscrito, ocurre lo mismo.
¿Qué me dice el ángulo semiinscrito? ¿Por qué se llama semiinscrito? Porque la mitad del ángulo se encuentra dentro de la circunferencia y la otra no. O sea, es el ángulo formado por una recta tangente y una secante de la circunferencia. ¿Ok? Ese ángulo semiinscrito es la mitad del arco formado por la recta secante. ¿Ves? Acá está el ángulo X, es la mitad de la medida del arco AB. ¿Ves? Si él es X, es 2X, el doble. O si voy desde el arco hacia el ángulo, la mitad. Si él es 30, él es 60. Si él es 40, él es 80. Y si hago al revés, si él es 100, él es 50. Si él es 120, él es 60. La mitad. ¿Ok? Ángulo inscrito quiere decir que se encuentra fuera del ángulo inscrito. ¿Ok? Ese ángulo, fácil, es la mitad de su arco. ¿Ok? Es la mitad de su arco nada más. Ángulo interior y ángulo exterior, ¿ok? El ángulo interior es el ángulo que se forma cuando nosotros colocamos dos cuerdas dentro de la circunferencia y estas también a la vez son rectas secantes, ¿ok? Este ángulo se formó acá. ¿Cómo llamamos ese ángulo? Ojo, no es lo mismo que ángulo inscrito, ¿ah? El ángulo inscrito está precisamente dentro, pero toca en un punto de la circunferencia. En cambio, el ángulo interior no. ¿Ok? El ángulo interior se halla con la semisuma de los dos arcos formados. ¿Ok? Mira, acá dice X es igual a M más N sobre 2. O sea, X es la suma del arco AB más el arco CD entre 2. ¿Ok? El ángulo exterior. El ángulo exterior se puede formar con dos rectas tangentes, con una tangente y una secante, o con dos secantes. Recuerda que la tangente lo toca en un punto y la secante lo biseca, o sea, lo corta en dos puntos, ¿ok? Por lo tanto, el ángulo exterior se puede formar en cualquiera de los tres casos. Y en los tres casos es la misma fórmula. El ángulo exterior, o sea, el que está afuera, es igual al arco mayor, en este caso M, menos el arco menor entre 2, ¿ok? Se llama semidiferencia. Igual acá, tangente y secante. El ángulo exterior es igual al arco mayor, el arco más grande, menos el arco chiquitito sobre 2. Igual si es que son dos secantes. El ángulo exterior es igual al arco más grande, que sería M, menos el arco pequeño sobre 2. Vamos a ver la propiedad de un ángulo exterior. Ahora, algo que tú tienes que saber. En este ángulo exterior, pero en el caso de dos rectas tangentes, no ocurre cuando es tangente y secante o secante y secante. Solo cuando son dos tangentes, la medida del ángulo exterior más el arco es igual a 180, más el arco menor, ¿ok? Listo. Vamos a pasar a los ejemplos porque está bien fácil, ¿ok? Son puras propiedades lo que tienes que aplicar. Dice, del gráfico, calcular X si O es centro. Si O es centro, esto es un ángulo central. ¿Qué dice la propiedad del ángulo central? Que el ángulo mide lo mismo que su arco, siempre y cuando sea ángulo central. Entonces, X vale 40. Muy bien. Ejemplo 2. Del gráfico, calcular X. Tienes que mirar qué tipo de ángulo será X. No me digas ángulo interno. Esto es un ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito es la mitad de su arco. O si tú quieres, lo haces al revés. Yo te voy a dar una formulita para que tú hagas. Cuando es ángulo inscrito, tú le vas a colocar una flechita y le vas a decir por 2. Al ángulo por 2 me tiene que dar el arco. Así vas a decir para que no te confundas. Porque él es la mitad. ¿Entiendes? Si yo voy de allá hacia acá, si yo voy de aquí hacia adentro, tengo que dividir al de afuera entre 2, el de acá. Pero si voy de adentro hacia afuera es por 2 porque el arco es el doble. El ángulo por 2 me va a dar el arco. Cuando es ángulo inscrito, X por 2 es 2X, entonces 2X igual a 80. Esa es ecuación, tú ya sabes, el 2 pasa a dividir y 80 entre 2 es 40. Qué fácil. Siguiente ejemplo, me dice calcular X si la medida del arco AB vale 40. Vamos completando los datos. El arco AB vale 40, ahí está, arco AB. Y la medida del arco CD es 60, ahí está. Esto no es un ángulo inscrito, ojo, esto sí es un ángulo interno, ¿ok? ¿Cómo se halla el ángulo interno? Fácil, con la semisuma de los arcos formados. Entonces, X va a ser igual a la semisuma. X va a ser igual a 60 más 40 entre 2. 60 más 40, 100. Y 100 entre 2, 50. ¡Qué fácil! Siguiente ejemplo. Dice, del gráfico, calcular la medida del arco AD. Entonces, en el arco AD vamos a colocarle X. Ahí está. Dice, si la medida del arco BC vale 10. Ahí está. Ahora, chicos, por favor, te vuelvo a decir, no porque veas X vas a empezar por X. Tienes que empezar tal cual dice las fórmulas, ¿ok? ¿Qué dice la fórmula? El ángulo interior. ¿Quién es el ángulo interior?
40. Entonces ya voy a empezar por 40, no por X. Aquí hemos empezado por X porque el ángulo interior era X, pero aquí el ángulo interior es 40. No importa si el ángulo está hacia acá a la izquierda o hacia la derecha. No, no importa, es el mismo ángulo, porque si tú te das cuenta, aquí va opuestos por el vértice y el X puede estar a la derecha o a la izquierda. Igual el 40 a la derecha o a la izquierda. Ahora, si el 40 está arriba o abajo, ahí sí cambia. Tendría que trabajar con los ángulos, con los arcos de arriba y de abajo, ya no con estos arcos, ¿va? Hay que tener cuidado con eso. Listo. Entonces, el ángulo interno es 40. 40 sería igual a X más 10 sobre 2. ¿Ok? Como ya no puedo sumar ahí X más 10 ni dividir entre 2, voy a despejar. El 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar y me quedará 80 igual a X más 10. El 10 que está sumando lo paso a restar. X sería igual a 80 menos 10 y 80 menos 10 es 70. Qué facilito. Del gráfico me dice, vamos a completar. La medida del arco AD es 60. Le ponemos 60, ahí está. Y la medida del arco BC, este es el arco BC, eso es 30. Ahí está, lo hemos colocado. Calcular X. Tienes que fijarte qué clase de ángulo es X. X es un ángulo externo. ¿Cómo se halla el ángulo externo? Con la semidiferencia, o sea, la resta de los arcos. Pero ahí sí tengo que tener orden, porque es una resta. Primero va el arco más grande, luego el arco más chiquito. X va a ser igual al arco grande, que es 60, menos el arco pequeño, que vale 30, sobre 2. 60 menos 30 entre 2. 60 menos 30, 30. Y 30 entre 2, 15. Qué facilito. Siguiente ejercicio. Del gráfico, calcular la medida del arco AD. Ahí está, ya está X. ¿Ok? Si la medida del arco BC vale 20. Vamos a colocarle 20. Ahí está. Ahora, no porque veas X vas a empezar con el X. Tienes que empezar tal cual dice la fórmula. La fórmula dice el ángulo exterior. ¿Cuál es el ángulo exterior o externo? Es 60. Entonces voy a empezar por el 60. Y luego en orden, ¿qué dice la fórmula? Arco grande. ¿Quién será el arco grande? X es el arco grande y luego viene el arco chiquitito. Entonces 60 es igual a X menos 20 sobre 2. Como ahí no puedo restar ni dividir, ¿no es cierto? Voy a despejar. El 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. 60 por 2, 120. Luego dice X menos 20. Como yo no puedo operar ahí, el menos 20 lo paso al otro lado como más 20. Y 120 más 20 es 140. Entonces esa sería la respuesta. Qué facilito, ¿vieron, chicos? Siguiente dos ejemplos. Dice, en la circunferencia calcular X. Chicos, aquí no lo he colocado en la primera parte porque es teoría, es introducción, pero yo te voy a decir que cuando tienes un cuadrilátero, ya sabes que un cuadrilátero es una figura de 4 lados, cuando tú tienes un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, o sea, un cuadrilátero dentro de una circunferencia, sus ángulos opuestos deben sumar 180, ¿ok? 2x más 3x es igual a 180. Eso es fórmula, ¿ok? Fórmula. Cuando tú tienes un cuadrilátero inscrito, o sea, un cuadrilátero dentro de una circunferencia, sus ángulos opuestos suman 180, ¿ok? 2x más 3x, eso es 5x, igual a 180. El 5 que está multiplicando pasa a dividir y x vale 36. Eso ya lo sabes. Siguiente ejercicio. Si P y Q son puntos de tangencia, calcular x. Asumís que hago, suman 180, no, suman 180 él con el que está aquí. Entonces, bueno, ellos dos no suman 180. ¿Quién suma 180? Él con él. ¿Y él con él cómo son? ¿Serán iguales? ¿Cómo serán? Fácil, recuerda y piensa. Esta es la circunferencia. Tiene dos rectas secantes aquí. ¿Cómo se llama este ángulo que se ha formado aquí? Se llama ángulo inscrito. Entonces, ¿cuánto vale ese arco? Mira, que se acaba de pintar de amarillo, si este es su ángulo inscrito. Recuerda que el ángulo inscrito, con la flechita hacia afuera, multiplico por 2, ¿no? Entonces, 60 por 2, este arco vale 120. Recuerda que el ángulo es la mitad, el arco es el doble. Ya está, una vez que hay ese arco, como estos dos son rectas tangentes, P y Q son tangentes, ellos dos suman 180. Entonces, X más 120 tiene que ser 180. El 120 pasa a restar y eso es 60. Eso ya lo sabes porque es álgebra. Ya sabes resolver las ecuaciones. Lo que tienes que aprender es aquí, qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Te vuelvo a repetir. Tú sabes que en las rectas tangentes el ángulo más el arco suman 180, pero yo no tengo el arco. Pero lo puedo hallar aquí. Como esto es un ángulo inscrito, el ángulo inscrito es la mitad de su arco.
Si fuera un ángulo central son iguales. Como es un ángulo inscrito, él es 60, él es el doble, 120 y allí. Ahora ellos dos suman 180 y listo y se acabó. Muy bien chicos, eso fue todo. Muchas gracias por prestar atención. Recuerda que es un video grabado. Si algún ejemplo no lo has comprendido, vuelve a ver el video. Gracias, que tengan buen día.